Mi madre me vendió por $2,000. Yo era la hija de una vendedora de frutas de 20 años. Mi vida transcurría día a día en un mercado de La Paz, Bolivia, sin haber podido terminar la preparatoria, mucho menos pensar en la universidad. Un día, en un callejón estrecho, vi a mi madre recibir un sobre grueso de un hombre desconocido. Lo supe en ese instante. Mi madre me había vendido, me había convertido en simple mercancía. En medio de mi desesperación, apareció un hombre mexicano, 20 años mayor que yo. Él me ayudó y lo seguí hasta México, pero en cuanto llegamos a México, aquel hombre cambió por completo. Fue entonces cuando me di cuenta del terrible error que había cometido. Antes de continuar, si te gusta este video, por favor, suscríbete al canal y dale like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjanos un comentario. Mi día comenzaba a los 20 años como vendedora de fruta, o, para ser más precisos, desde los 18. Después de la muerte de mi padre, este puesto nos daba de comer a mí y a mis hermanos menores. A las 6 de la mañana, el mercado de La Paz ya era un hervidero de gente. A 800 metros sobre el nivel del mar, es la capital más alta del mundo y te deja sin aliento, pero ya me había acostumbrado. El sonido de las señoras con sus polleras de colores regateando en quechua, el olor de las salteñas recién horneadas, las frutas y verduras que abarrotaban los callejones, aquí fue donde nací y crecí. Mi hermana María tenía 12 años y Juan, 8. Hacía 2 años que mi padre había muerto y mi madre vivía borracha. Cuidar de mis hermanos era mi responsabilidad. Cada mañana los despertaba, les daba de desayunar y los mandaba a la escuela. Luego, me iba al mercado a vender fruta. La gente del barrio decía que yo era la chica más bonita de La Paz. Cabello largo y negro, facciones definidas, un cuerpo fuerte. Honestamente, cuando me miraba al espejo, sabía que era verdad. ¿Pero de qué servía? Ser bonita no llenaba el estómago. Al contrario, era una molestia. Todos los días, hombres merodeaban mi puesto, desde jóvenes de 20 hasta hombres de 40 e incluso de 50. Perdí la cuenta de cuántas veces me propusieron matrimonio, pero los rechacé a todos. Yo quería ir a la universidad. Me encantaba leer y aprendí inglés por mi cuenta con libros que compraba en una librería de segunda mano. Veía telenovelas mexicanas, así que mi español estaba lleno de modismos que aprendía de ahí. Después de mandar a mis hermanos a la escuela, leía en los ratos libres que tenía en el puesto. Soñaba con que, algún día, mis hermanos y yo escaparíamos de esta maldita pobreza. Ese día empezó como cualquier otro. Mandé a mis hermanos a la escuela y abrí el puesto. Apilé naranjas, plátanos y papayas frescas, ordenándolas para que se vieran atractivas. Entonces, se acercó un hombre que parecía extranjero, pero latino. Era alto y vestía bien. Me preguntó el precio de las naranjas en un español torpe, con un acento que no reconocí. Se notaba que se esforzaba. Le respondí en inglés. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era mexicano. Se llamaba Alejandro Torres. Me dijo que estaba en Bolivia por un negocio de minería de litio. Lo saludé en un español más familiar para él, usando un par de frases que había aprendido de las telenovelas. Alejandro se quedó boquiabierto. Probablemente le pareció increíble que una simple vendedora de mercado pudiera hablar 3 idiomas. Ese día, Alejandro compró 5 naranjas. Y de pilón, también se llevó plátanos. Ni siquiera intentó regatear, algo raro en los extranjeros que hacen negocios aquí. Simplemente pagó el precio que le di. Al día siguiente, regresó. Compró más fruta y charlamos un poco, mezclando inglés y español. Alejandro me contó que su negocio en la mina era complicado. La comunicación con los socios locales era difícil y los contratos, un laberinto. Con cautela, le pregunté si no necesitaba un traductor. Le dije que hablaba español, inglés y quechua, y que entendía un poco de la cultura de negocios local. Alejandro me miró, sorprendido. Lo pensó un momento y me hizo una oferta.
¿Podría trabajar para él como traductora a tiempo parcial? Por supuesto, me pagaría un sueldo formal. Acepté sin dudarlo. Vendiendo fruta, apenas ganaba unos $200 al mes. Entre la colegiatura de mis hermanos, la renta y la comida, no quedaba nada. Como traductora, podría ganar al menos el doble. Así comencé a trabajar para Alejandro. Por la mañana vendía fruta y por la tarde lo acompañaba a visitar empresas mineras. Revisaba contratos e interpretaba en las reuniones. Al principio fue difícil. Había mucha terminología técnica que no conocía. Pero por las noches, al llegar a casa, estudiaba, buscaba en internet y leía libros. En una semana empecé a sentirme más cómoda. Alejandro era un buen hombre. Siempre fue respetuoso y valoraba mi opinión. Si encontraba una cláusula extraña en un contrato, me consultaba, y si yo le advertía que algo no estaba bien, me escuchaba. Una vez, un intermediario local intentó estafarlo con documentos falsos, pero me di cuenta y lo detuve. Alejandro me lo agradeció enormemente y hasta me dio un bono. Pasó un mes, luego 2, luego 3. Disfrutaba trabajar con él, y no era solo por el trabajo. Alejandro me trataba como a una persona, no como los hombres del barrio que solo veían mi físico. Me preguntaba qué pensaba y respetaba mis ideas. La diferencia de 20 años no importaba. De hecho, ni siquiera creo que me viera como mujer. Para él, yo era una empleada inteligente, una colega de confianza, y yo sentía lo mismo. Él era un buen jefe, y yo, una empleada dedicada, nada más. Un día, Alejandro me preguntó por qué no iba a la universidad. Me dijo que era una lástima que alguien tan inteligente y con facilidad para los idiomas no estudiara. Le conté la verdad, que no tenía dinero, que mantenía a mis 2 hermanos, que desde la muerte de mi padre mi madre se había entregado al alcohol, y que, si yo no trabajaba, mis hermanos no podrían ir a la escuela. Alejandro me miró con compasión. Algún día, cuando tengas la oportunidad, tienes que estudiar, me dijo. Que una persona brillante no pueda hacerlo es una pérdida para la sociedad. Sus palabras me conmovieron. Al final del tercer mes, el negocio de Alejandro tuvo un gran éxito. Firmó un contrato importante con una gran empresa y recuperó su inversión. El precio del litio subió y su apuesta resultó ser un home run. Estaba feliz, pero también parecía un poco triste. Me dijo que su trabajo en Bolivia había terminado. Al mes siguiente, volvería a México para empezar un nuevo proyecto. Mi corazón se hundió al escucharlo. Si Alejandro se iba, yo volvería a ser solo una vendedora de fruta, tratando de mantener a 2 niños con $200 al mes. Aunque había ahorrado algo de dinero gracias a él, sabía que se acabaría pronto, pero no había nada que pudiera hacer. Sonreí y lo felicité. Le deseé que su nuevo negocio en México fuera un éxito. Alejandro me dio las gracias y, con mi último sueldo, me dio un bono muy generoso. Esa tarde, de camino a casa, pasé cerca de mi calle y vi algo extraño. Un hombre desconocido estaba parado frente a mi puerta. Mi madre estaba en el umbral. El hombre le entregó un fajo de billetes. Mi madre, tambaleándose como si estuviera borracha, los contó. Instintivamente, me escondí en la esquina y observé. Escuché la voz del hombre. La próxima semana, vengo por tu hija. Ya tienes el adelanto, así que no quiero excusas. Mi madre preguntó, ¿de verdad se va a casar con un empresario brasileño? ¿Y si la vendes a un lugar horrible? El hombre se rió. No te preocupes, es un empresario rico de Sao Paulo. Vivirá como una reina. Me quedé helada. Mi madre me había vendido. Había hecho un trato con un traficante para enviarme a Brasil, $2,000. En Bolivia, con ese dinero, mis hermanos y yo podríamos vivir durante años. Mi mente se quedó en blanco. Las piernas me temblaron. Casi me caigo, pero logré sostenerme. Cuando el traficante se fue y mi madre entró en la casa, me alejé de allí tropezando. No sabía a dónde ir. No podía volver a casa. No tenía el valor para ver a mi madre a la cara. Simplement caminé, sans rumbo. Después de una hora, me encontré de nuevo cerca del mercado, donde estaba mi puesto de fruta.
Me derrumbé frente a él y rompí a llorar. Venderme. Que mi propia madre me vendiera por dinero. Decía que me enviaría a Brasil, pero yo sabía que era mentira. Conocía las historias de mujeres jóvenes que desaparecían en La Paz. ¿Y mis hermanos? ¿Quién cuidaría de María y Juan? Si los dejaba con mi madre, probablemente ni comerían bien. ¿Y la escuela? Sus estudios. La desesperación me invadió. No podía escapar. Si lo hacía, mi madre se desquitaría con ellos. Pensé en ir a la policía, pero sabía que sería inútil. En Bolivia, una mujer pobre no tiene ninguna posibilidad contra un traficante. Lloré durante 1 hora, hasta que escuché unos pasos. Levanté la vista y vi a Alejandro. Me miraba desde arriba con expresión de sorpresa. Dijo que me había encontrado por casualidad, de camino a su hotel después de una cena de negocios. ¿Por qué estás aquí sentada, llorando a estas horas?, me preguntó. No pude decir nada. No sabía por dónde empezar. Simplemente negué con la cabeza. Intenté decir que estaba bien, que tenía que irme a casa, pero Alejandro habló primero. Pasé por tu casa hace un rato, Isabel. Vi a ese hombre dándole dinero a tu madre y escuché que te iban a mandar a Brasil. Fue entonces cuando el llanto se convirtió en un sollozo desgarrador. Alejandro se sentó en silencio a mi lado. No dijo nada, solo me acompañó. Lloré hasta que me dolió la garganta. Cuando por fin pude hablar, se lo conté todo. Cómo había cambiado mi madre desde la muerte de mi padre. Cómo se pasaba el día bebiendo sin hacer nada. Cómo yo criaba a mis hermanos. Y lo que acababa de presenciar. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó, ¿cuánto dinero recibió? Le dije que $2,000. En Bolivia era una fortuna, una cantidad que gente como nosotros jamás podría juntar. Alejandro pensó un momento y dijo, yo lo solucionaré. ¿Cómo?, le pregunté, sorprendida. Con calma, respondió. Le pagaré a tu madre el doble y te traeré conmigo. Negué con la cabeza. No, ¿por qué gastarías $4,000 en alguien como yo? Podemos ir a la policía. Alejandro sonrió con amargura. ¿Crees que la policía en Bolivia hará algo? Esos traficantes tienen contactos. Denunciar no servirá de nada. Luego añadió, en estos 3 meses trabajando juntos, he visto lo inteligente y buena persona que eres, Isabel. No puedo dejarte así. El negocio de la mina salió bien, tengo el dinero. No te preocupes. Volví a llorar, pero esta vez de gratitud. No pude decir nada más que, gracias. A la mañana siguiente, Alejandro fue a mi casa. Yo no fui. No podía soportar ver a mi madre. Esperé en mi puesto del mercado. 1 hora después, Alejandro me llamó. Está hecho, dijo. Tu madre aceptó los $4,000 y firmó un documento. Ahora eres libre, Isabel. Caí de rodillas allí mismo. El alivio me dejó sin fuerzas. ¿De verdad se acabó? ¿No tengo que ir con ese hombre? Alejandro me citó en un pequeño café cerca del mercado. Me dijo que teníamos que hablar. Apresuradamente, cerré el puesto y fui al lugar de la cita. Él ya estaba allí. Cuando me senté, me ofreció una taza de café. La tomé con manos temblorosas. Alejandro sacó un sobre grueso. Dijo que contenía $500. Me quedé atónita. Con calma, me explicó que era mi liquidación por los 3 meses de trabajo, más un extra para que mis hermanos y yo pudiéramos vivir durante un tiempo. Dijo que en Bolivia, con $300 al mes, 3 personas podían vivir bien, así que con eso tendríamos para más de un año. Es demasiado, le dije, negando con la cabeza. Ya me ha dado $4,000. ¿Cómo podría aceptar esto también? Alejandro sonrió. Acéptalo. Es dinero que te ganaste trabajando duro. Continuó. La próxima semana regreso a México. Mi negocio aquí terminó y tengo que empezar uno nuevo allá. Así que, con este dinero, cuida bien de tus hermanos y si puedes, ve a la universidad. Alejandro se levantó para irse y se despidió. Gracias por estos 3 meses. Gracias a ti, Isabel, a tu inteligencia y tu bondad, el negocio fue un éxito. Cuídate mucho y sé feliz.
En ese instante, me di cuenta, si Alejandro se iba, nunca más lo volvería a ver. Este hombre que me había salvado desaparecería de mi vida para siempre. Su sonrisa cálida, sus modales respetuosos, su amabilidad, nunca más los vería. Sentí como si el corazón se me partiera en dos. Alejandro era mi jefe, un hombre 20 años mayor. Solo era una buena persona, alguien a quien le estaba agradecida, pero en ese momento comprendí que dependía de él, que con él me sentía segura. Justo cuando estaba a punto de salir del café, me levanté de un salto y grité, «Llévame contigo, por favor, llévame a México». Alejandro se dio la vuelta, con una expresión de asombro. Desesperada, le dije, «No puedo quedarme aquí. Mi madre llamará a otro traficante. Intentará venderme por más dinero. Y mis hermanos también están en peligro». Alejandro parecía preocupado. Se acercó lentamente y puso una mano en mi hombro. «Isabel, ¿qué harías en México? Es un país diferente, una cultura distinta. ¿Cómo sobrevivirías?» «Haré lo que sea», respondí. «Lavaré platos, limpiaré casas, trabajaré en lo que sea. Estudiaré más para adaptarme. No seré una carga». Él negó con la cabeza. «Ese no es el problema. Yo tengo 40 años y tú 20. La diferencia de edad es enorme. ¿Qué dirá la gente?» Llorando, le supliqué, «No me importa. No me importa la diferencia de edad. Solo quiero irme. No quiero acabar con un traficante. Quiero proteger a mis hermanos». Y entonces, se lo pregunté, ¿no podríamos casarnos? Aunque sea solo en papel, un matrimonio de conveniencia. Una vez en México, encontraré la manera de salir adelante por mi cuenta. Alejandro me miró en silencio durante un largo rato. Su mirada era una mezcla de preocupación, duda y algo más que no pude descifrar. Suspiró. «¿De verdad quieres ir a México? Será difícil. ¿Estás segura?» Asentí con la cabeza. «Sí, quiero ir. Por favor, llévame». Después de otra larga pausa, finalmente habló. «De acuerdo, te llevaré. Pero con una condición. Seremos un matrimonio, pero solo de nombre. No te veo como mujer, Isabel. Solo estoy ayudando a una buena persona porque no puedo dejarla a su suerte. Así que, no te sientas presionada». «Entendido», respondí. «Gracias. De verdad, gracias». «¿Y tus hermanos?», preguntó. «Quiero llevarlos también. No puedo dejarlos con mi madre. Yo los criaré». La sorpresa cruzó su rostro por un segundo, pero luego asintió. «Está bien, llévalos. ¿Qué más da 2 que 3? Me eché a llorar ahí mismo. Estaba tan agradecida. Alejandro nos había salvado a mí y a mis hermanos. Del traficante, de mi madre, de una vida de pobreza. Me dijo que su vuelo salía la próxima semana. Teníamos que preparar los papeles, el certificado de matrimonio, las visas, los documentos de mis hermanos. El tiempo era corto, pero lo intentaríamos. Regresé a casa y les dije a mis hermanos, «Nos vamos a México, nos mudamos a un lugar mejor». María, con los ojos brillantes, preguntó, «¿De verdad?». Juan preguntó dónde estaba. «México». Sonriendo, les respondí, «Sí, de verdad. Es un país muy lejano, pero es un lugar increíble. Allí podremos comer cosas ricas e ir a buenas escuelas». Mis hermanos gritaron de alegría. Mi madre estaba desmayada de borracha en un rincón. Ni siquiera la miré. Pronto me iría de esta casa para no volver jamás. La semana pasó volando. Preparamos documentos y empacamos. Alejandro nos ayudó con todo. Registramos el matrimonio. Obtuvimos las visas y los pasaportes de mis hermanos. Todo sucedió muy rápido. La última noche, miré alrededor de la pequeña habitación donde habíamos vivido durante 20 años. Había recuerdos felices y tristes. El tiempo con mi padre, los días difíciles después de su muerte. Pero era hora de irse. A la mañana siguiente, fuimos al aeropuerto. Alejandro nos llevó en su coche. Mi madre no apareció. No me importó. Tampoco quería despedirme. En el aeropuerto, Alejandro nos dio los boletos. 3 pasajes, con los nombres de Isabel, María y Juan, y el suyo. Al subir al avión, miré hacia atrás. Vi la paz,
La ciudad que me vio nacer, hermosa y cruel, adiós. En el avión, Alejandro me dijo, adaptarse a México no será fácil. El acento es diferente, la cultura también, pero irás aprendiendo poco a poco. Te inscribiré en un curso para que te familiarices mejor, y buscaré una buena escuela para tus hermanos. Y una vez más, repitió, cuando lleguemos, te daré tu propia habitación. No te veo como mujer, Isabel. La diferencia de edad es de 20 años. Solo estoy ayudando a una buena persona. Sí, respondí, aunque en el fondo me sentí un poco triste. ¿De verdad Alejandro no me veía como mujer? ¿Solo como una pobre chica a la que ayudar? No, era lo lógico. Con 20 años de diferencia, ¿cómo podría verme de otra manera? Para él, yo era solo una niña. Fue un vuelo largo, de casi un día. Mis hermanos dormían y se despertaban. Yo no pude pegar ojo. ¿Qué vida me esperaba en México? Tenía miedo y a la vez sentía emoción. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por la ventanilla, vi mi nuevo hogar. Edificios altos, avenidas anchas, calles limpias. Era completamente diferente a La Paz. Con el corazón en un puño, bajé del avión. Era el comienzo de una nueva vida. El aeropuerto de la Ciudad de México era otro mundo comparado con el de La Paz. Estaba impecablemente limpio y era enorme. La gente caminaba deprisa y los letreros luminosos estaban por todas partes. Agarré con fuerza las manos de mis hermanos. María y Juan miraban a su alrededor con asombro. Alejandro se encargó del equipaje. Pasamos por migración. Nuestros documentos nos registraban como la esposa de Alejandro y sus hermanos. El oficial de migración me miró, luego a Alejandro. Su expresión fue un poco extraña al notar la diferencia de edad, pero los papeles estaban en orden. Salimos del aeropuerto y Alejandro pidió un taxi, una camioneta grande donde cupo todo nuestro equipaje. Nos subimos. Desde el interior del coche, México era impresionante. Había rascacielos por todas partes. Las calles eran amplias y limpias, y los coches circulaban en un orden perfecto, nada que ver con las calles estrechas y llenas de baches de La Paz. María no dejaba de maravillarse con lo que veía por la ventana. Juan me preguntó, ¿aquí vamos a vivir? Asentí. Sí, a partir de ahora, esta es nuestra casa. Después de una hora de viaje, el taxi se detuvo frente a un enorme complejo de apartamentos. Alejandro nos dijo que bajáramos. Sacamos el equipaje. El edificio era altísimo, parecía tener más de 20 pisos. Tomamos el elevador hasta el piso 15. Alejandro tecleó un código y la puerta se abrió. En ese momento, sentí que me faltaba el aire. El departamento era gigantesco. La sala de estar sola era más grande que toda nuestra casa en La Paz. Había un sofá enorme, una televisión de pantalla plana, una cocina impecable. Desde la ventana se podía ver el paisaje urbano de la Ciudad de México. «Esta es tu habitación, Isabel», dijo Alejandro, abriendo una puerta. El cuarto era espacioso y limpio. Cama, escritorio, armario, todo parecía nuevo. La ventana era grande y dejaba entrar mucha luz. Luego, me mostró la habitación de al lado. «Este es el cuarto de tus hermanos. Puse 2 camas para que María y Juan puedan compartirlo». Mis hermanos corrieron adentro, felices. La habitación de Alejandro estaba al final del pasillo, lo más lejos posible. «Mi cuarto está separado, así que siéntanse como en casa», dijo. «Hay 2 baños, uno para ti y los niños y otro para mí». Le di las gracias. Alejandro sonrió y respondió, «Tómense su tiempo para adaptarse. Si están cansados, descansen. Si tienen hambre, hay comida en el refrigerador». Esa noche, me acosté en mi nueva cama. Era increíblemente suave y las sábanas eran cálidas. En La Paz, dormía en el suelo duro con una sola manta delgada. Nunca había dormido en una cama tan cómoda. Pero no podía conciliar el sueño. Todo era extraño, el silencio. En La Paz, incluso de noche, siempre había ruido, coches, gente, perros ladrando.
Aquí era demasiado silencioso, y me sentía ansiosa. ¿Realmente podría vivir aquí? Mi español tenía un acento diferente. ¿Cómo encontraría trabajo? ¿Mis hermanos se adaptarían bien a la escuela? El mayor problema era Alejandro. Estaba viviendo de su caridad. Me había dado dinero, una casa, e incluso nos había traído a México. ¿Hasta cuándo podría seguir recibiendo sin dar nada a cambio? Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. A la mañana siguiente, Alejandro había preparado el desayuno, chilaquiles, huevos y fruta, comida mexicana sencilla. Nos sentamos a la mesa. Mis hermanos probaron los chilaquiles con curiosidad. Dijeron que picaban un poco, pero que estaban deliciosos. Hoy descansen, dijo Alejandro. Mañana empezaremos a buscar una escuela para los niños y un curso para ti. No hay prisa, adáptense a su ritmo. Le di las gracias. ¿Tú no vas a trabajar?, le pregunté. Por ahora, trabajaré desde casa, respondió. Estoy preparando un nuevo negocio, y puedo hacerlo desde aquí. Esa tarde, salí a explorar el barrio con mis hermanos. Fuimos a un supermercado y a un parque. Todo era fascinante. El supermercado era gigantesco y tenía de todo. El parque era limpio y espacioso, pero no podía hablar con nadie. Mi acento boliviano era muy marcado, y usaba palabras que aquí no entendían. Cuando un empleado del supermercado me preguntó algo, solo pude sonreír y asentir. Esa noche, Alejandro me preguntó cómo me había ido. Fui sincera. Es increíble, pero también me da miedo. Me siento frustrada por no poder comunicarme bien. Me dijo que no me preocupara, que en cuanto empezara mis cursos, mejoraría rápidamente. Eres inteligente, Isabel, te adaptarás pronto. Pasó una semana y me inscribí en un curso de cultura y español mexicano. Alejandro encontró uno muy bueno cerca de casa. Iba todas las mañanas. Había otros estudiantes extranjeros, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, todos aprendiendo a navegar las sutilezas de México. Mis hermanos también empezaron la escuela, una con muchos alumnos de otros países. Al principio les costó, pero poco a poco se fueron adaptando e hicieron amigos. Estudié mucho todos los días. A medida que mi acento se suavizaba y mi vocabulario se ampliaba, gané confianza. Ya podía tener conversaciones sencillas en el supermercado y tomar el autobús sola. Pasaron 3 meses. Una tarde, decidí preparar la cena. Me sentía mal de que Alejandro siempre cocinara. Decidí hacer un platillo boliviano, uno que a mi padre le encantaba. Alejandro terminó de trabajar y salió de su estudio. Al oler la comida, puso cara de sorpresa. Yo la hice, le dije sonriendo. No sé si te guste, pero pruébala. Gracias, dijo, sentándose a la mesa. Mientras comíamos, comentó. Está delicioso. Nunca había probado algo así, pero está increíble. Me sentí feliz. ¿Cómo te va con la vida en México?, me preguntó. Al principio fue difícil, pero ya estoy mejor. Mi español ha mejorado mucho y mis hermanos están muy adaptados, le respondí. Alejandro sonrió, aliviado. Esa noche, pensé, Alejandro era una persona maravillosa. Nos dio un hogar, nos mandó a la escuela, nos compraba comida y nunca pidió nada a cambio. Realmente solo nos estaba ayudando, pero empecé a sentir algo extraño. Cuando Alejandro sonreía, mi corazón se aceleraba. Cuando me felicitaba, me sentía eufórica. Si llegaba tarde, me preocupaba. ¿Qué era esto? ¿Gratitud o algo más? Estaba confundida. Con 20 años de diferencia, ¿era correcto sentir esto? Alejandro ni siquiera me veía como mujer. Pasaron 6 meses. Ya podía mantener conversaciones fluidas en español mexicano. Mis hermanos también habían mejorado mucho. María era una de las mejores de su clase y Juan se había unido al equipo de fútbol. Un día, decidí buscar un trabajo de medio tiempo. No podía seguir dependiendo de Alejandro. Encontré un trabajo dando clases particulares de inglés. Había muchos mexicanos interesados en aprender. Le conté a Alejandro mi plan. ¿De verdad tienes que hacerlo?, preguntó. Asentí. Sí, no puedo seguir recibiendo todo de ti. Suspiró. De acuerdo.
pero no te excedas. También tienes que estudiar y cuidar a tus hermanos. Ten cuidado. Le di las gracias. Esa noche, Alejandro estaba trabajando en su estudio. Le preparé una taza de café y se la llevé. Gracias, dijo al recibirla. Me quedé un momento, observándolo. Se veía cansado. El nuevo negocio lo tenía trabajando hasta tarde todos los días. ¿Estás muy cansado?, le pregunté. Sonrió. Estoy bien. Esto no es nada. Con cuidado, le dije. Si necesitas ayuda en algo, dímelo. Puedo traducir o hacer lo que sea. Me dio las gracias, pero me dijo que me concentrara en mis estudios. Después de esto, tienes que ir a la universidad, ¿no? Sus palabras me llenaron de calidez. Alejandro realmente se preocupaba por mí, por mi futuro. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Ah, sí, ya lo sabía. Me había enamorado de Alejandro. Era más que gratitud, era amor. Pero no podía decírselo. Para él, yo no era una mujer, solo era una niña a la que tenía que ayudar. Decidí quedarme a su lado, en silencio. Era todo lo que podía hacer. Pasó un año. Mi español era perfecto. Con las clases de inglés ahorré un poco de dinero. Mis hermanos estaban completamente adaptados. María era la número 1 de su clase y Juan jugaba en el equipo de fútbol. El nuevo negocio de Alejandro también iba viento en popa. Con el dinero que ganó en Bolivia, había iniciado una empresa de componentes para baterías en México y la respuesta era muy buena. Aunque trabajaba mucho, siempre intentaba cenar con nosotros. Una noche, mientras cenábamos los 4, Juan preguntó de repente: «Oye, Ale, ¿por qué no duermes en el mismo cuarto que mi hermana?». El ambiente se tensó de inmediato. Alejandro se quedó desconcertado. Yo me puse roja como un tomate. María le dio un pellizco a Juan para que se callara. Alejandro sonrió y respondió: «Es que ronco muy fuerte. Tu hermana no podría dormir, por eso duermo en otro cuarto». Juan asintió, convencido. Pero yo sabía que era mentira. No roncaba. Simplemente no me veía como mujer. Por eso dormíamos separados. Esa noche, en mi cama, pensé. Había pasado un año y nada había cambiado. Alejandro todavía me trataba como a una hermana pequeña. Una buena persona a la que ayudar, pero no una mujer. Era lógico. Teníamos 20 años de diferencia. Cuando él tenía 21 años, yo acababa de nacer. Cuando él estaba en la universidad, yo usaba pañales. Pero ahora, yo tenía 21 años. Era una adulta. Tenía derecho a amarlo. Días después, me armé de valor. Preparé la cena con mucho más esmero que de costumbre. Me arreglé el pelo y me puse mi mejor ropa. Cociné los platillos favoritos de Alejandro. Cuando llegó del trabajo, se sorprendió al ver la mesa. ¿Hay algo especial hoy?, preguntó. Sonreí. Solo quería agradecerte por todo. Gracias por cuidarnos durante este año. Se sentó, un poco avergonzado. Cenamos con los hermanos y el ambiente fue agradable. Después de la cena, los niños se fueron a sus cuartos. Yo lavé los platos mientras Alejandro veía la televisión en la sala. Cuando terminé, fui a la sala y me senté con cuidado a su lado. Me miró sorprendido. Normalmente, cada uno pasaba el tiempo en su propia habitación. Alejandro, tengo que decirte algo, le dije. Apagó la televisión y me miró. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Estoy muy agradecida contigo, Alejandro. De verdad. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría ahora. Él sonrió. No tienes nada que agradecer. Es lo que cualquiera hubiera hecho. Negué con la cabeza. No, no es algo que cualquiera haría. Tú me salvaste. Nos diste a mí y a mis hermanos una nueva vida. Parecía no saber qué responder. Continué. Y, ya soy una adulta. Tengo 21 años. Ya no soy una niña. Su expresión cambió a una de desconcierto. Parecía adivinar lo que iba a decir. Reuní todo mi coraje. Alejandro, en ese momento, Juan salió de su cuarto. Hermana, quiero agua. El momento se rompió. Me levanté y le di agua a Juan. Él bebió y volvió a su habitación. Cuando regresé, Alejandro ya estaba de pie. Estoy cansado. Me voy a mi cuarto, dijo.
La cena estuvo deliciosa. Gracias. Y se encerró en su estudio. Me quedé sola en la sala. No pude decírselo. No pude confesarle mis sentimientos. Pasaron varios días. Alejandro estaba más ocupado que nunca. Salía temprano y llegaba tarde. Se saltó la cena varias veces. Parecía que me estaba evitando. Estaba segura de ello. Se había dado cuenta de mis sentimientos y ahora me evitaba. Era normal. Una chica de 21 años enamorada de un hombre de 41 debía sentirse increíblemente incómodo. Me arrepentí. ¿Por qué intenté decirle algo? Si me hubiera quedado callada, todo seguiría bien. Ahora nuestra relación se había vuelto extraña. Una semana después, una noche, Alejandro llegó temprano. Me llamó a la sala para hablar. Me senté, nerviosa. Tenía una expresión seria. Después de un silencio, habló. Isabel, ¿qué era lo que querías decirme el otro día? Bajé la mirada. No era nada. Sí, era algo, insistió. Ibas a decirme algo importante. Me mordí el labio. ¿Acaso tienes algún tipo de sentimiento por mí? Preguntó. No pude responder. Suspiró. Isabel, soy 20 años mayor que tú. Cuando tú naciste, yo ya estaba en la universidad. La diferencia es demasiada. Quise decir lo sé, pero la voz no me salía. Continuó. Y nunca te he visto como mujer. Te vi como una persona buena e inteligente a la que quería ayudar, pero nada más. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Me miró con pena. Lo siento. Tal vez te di una idea equivocada. ¿Fui demasiado amable? Si fue así, de verdad lo siento. Negué, con la cabeza. No, tú no hiciste nada malo. Fui yo la que se confundió. Con cautela, preguntó. Entonces, ¿qué haremos ahora? Conteniendo las lágrimas, respondí. Nada cambiará. Seguiremos como hasta ahora. No te preocupes. Pareció aliviado. Qué bueno. No quisiera que tú o los niños se sintieran incómodos. Forcé una sonrisa. No, para nada. No es incómodo. Esa noche, lloré en mi habitación. Enterré la cara en la almohada y lloré en silencio. Alejandro no me veía como mujer, y nunca lo haría. Pero no podía evitarlo. Ya lo amaba. Los días pasaron, y volvimos a nuestra rutina. Nos saludábamos por la mañana, cenábamos juntos por la noche y cada uno se iba a su cuarto. Pero algo había cambiado. Alejandro era más cauteloso. Mantenía la distancia cuando hablaba conmigo, como para no darme ideas equivocadas. Yo también tuve cuidado. Intenté ocultar mis sentimientos, sonreír y actuar con normalidad, pero por dentro me moría de dolor. Pasaron otros meses. Empecé a prepararme para entrar a la universidad. Fue idea de Alejandro. Eres inteligente, Isabel. Tienes que ir a la universidad. ¿No era lo que querías? Le di las gracias, pero mi corazón estaba confundido. Él seguía tratándome como a una hermana. Un día, tomé una decisión. No podía seguir así. Vivir ocultando mis sentimientos era agotador, y notaba que Alejandro también se sentía incómodo. Quizás lo mejor sería que me fuera de la casa. Le dije a Alejandro que quería independizarme, que quería buscar un pequeño departamento para mí y mis hermanos. Me miró, sorprendido. ¿Por qué? No estás cómoda aquí. No es eso, negué. Pero no puedo seguir dependiendo de ti. Ya soy adulta, puedo vivir por mi cuenta. Parecía preocupado. ¿Es por mi culpa? ¿Es por lo que pasó la otra vez? Lo negué. No, no es por eso. Simplemente quiero ser independiente. Después de pensarlo, dijo, de acuerdo, si es lo que quieres, no te detendré. Pero no tomes una decisión apresurada. Piénsalo bien. Asentí. Esa noche me lo cuestioné todo. Irme era lo correcto, o debía quedarme. Estar cerca de Alejandro era doloroso, pero irme también me aterrorizaba. Aún no tenía una respuesta. Los días pasaron. Ya me había acostumbrado a la vida en México y mis hermanos estaban felices en la escuela. Era una vida tranquila. Casi nunca pensaba en mi madre. La paz se sentía como un pasado lejano, pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una tarde, sonó el timbre.
Pensé que era un paquete y abrí la puerta. Era mi madre. Me quedé paralizada. Pensé que estaba soñando, pero era real. No olía a alcohol, pero su aspecto seguía siendo miserable, y tenía un moretón en la cara. Estaba sonriendo. Hija, ¿cuánto tiempo? ¿No te da gusto ver a tu mamá? No pude responder. ¿Cómo? ¿Por qué? Entró en la casa como si nada. Miró a su alrededor con asombro. ¡Wow! ¿Aquí vives? Está increíble. México sí que es otro nivel. Con voz temblorosa, le pregunté, ¿cómo supiste dónde vivo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Se dejó caer en el sofá. Me lo dijo el traficante. Me contó que te habías venido a México y consiguió la dirección. Tiene un contacto aquí. Le pagó para que te rastreara. Sonrió con malicia. El boleto de avión también me lo pagó él. A cambio, me dijo que viniera a sacarte algo de dinero. Mitad para él, mitad para mí. Sentí un escalofrío. El traficante la había enviado. Se tocó el moretón. En Bolivia, unos tipos a los que les debo dinero me golpearon. Me gasté los $4,000 y volví a endeudarme. Venían todos los días a cobrarme y a pegarme. Creí que me iban a matar. Fue entonces cuando apareció el traficante. Me dijo que estabas en México y que me daría la dirección para que viniera a pedirte dinero. Por eso estoy aquí. Estaba aterrorizada. Mi madre no había venido sola. El traficante estaba detrás de todo esto. Desde el sofá, dijo, «Tráeme un vaso de agua. Tengo sed». No tuve más remedio que dárselo. Mientras bebía, no dejaba de mirar la casa. «¿Vives bien, eh? Tu esposo debe ser rico». Eso fue lo que escuché. No respondí. Fue directa. «Dame dinero. Necesito $10,000. Es para pagarle al traficante. Entre el boleto de avión y la deuda, casi no me queda nada. Así que tienes que ayudarme». Mi mente se quedó en blanco. ¿$10,000? ¿Por qué tanto? El traficante me cobró $5,000 por el boleto y otros $5,000 por encontrarte, dijo con impaciencia. Y tengo que pagarle una deuda de $5,000 en Bolivia. De lo que sobre, lo dividimos. Apenas me quedarán unos cuantos miles para mí. Te casaste bien, así que es lo menos que puedes hacer. Negué con la cabeza. No, ese dinero no es mío. Su rostro se endureció. ¿Qué? Deberías estar agradecida. Yo te crié. Quien me crió fue mi padre. Tú solo te la pasabas borracha. Mi madre se levantó de un salto. Mocosa malagradecida. En ese momento, se escuchó la puerta abrirse. Era Alejandro. Había salido temprano del trabajo. Se estaba quitando los zapatos en la entrada, cuando vio la escena en la sala, y se quedó helado. Miró fijamente a mi madre. «Usted». Su voz era fría como el hielo. Se interpuso inmediatamente entre nosotras. Mi madre, al verlo, sonrió. «Vaya, mi yerno, ¿cómo has estado? Gracias por los $4,000 de la otra vez». El rostro de Alejandro se endureció aún más. «¿Cómo supo dónde vivimos? ¿A qué ha venido?», preguntó con frialdad. «Necesito un préstamo». $10,000 para pagarle a un traficante, dijo ella, con total descaro. La respuesta de Alejandro fue tajante. «Yo ya le di $4,000. A usted, que intentó vender a Isabel a un traficante. E hicimos un trato. Le prometió que no volvería a contactarla. ¿Por qué está aquí?». Su tono fue firme. «No, váyase». Mi madre alzó la voz. «¿Qué? Vine a ver a mi hija. ¿Por qué me corres tú?». Con calma pero con firmeza, Alejandro dijo, «Usted intentó vender a Isabel por $2,000. Yo pagué $4,000 para detenerla, y le hice prometer que no volvería a molestarla. Ha roto su promesa y ha venido hasta aquí. No hay más dinero para usted. Por favor, váyase». Ella lo miró con desdén. «Esos $4,000 me los gasté hace mucho». Alejandro abrió la puerta principal. «Váyase, o llamaré a la policía». Mi madre gritó, furiosa. «¿Qué te crees? Es mi hija». Alejandro sacó su celular. «Llamaré a la policía ahora mismo, si es lo que quiere». Finalmente, mi madre salió. Antes de irse, me miró y dijo, «Te vas a arrepentir». La puerta se cerró. Caí al suelo, temblando. Alejandro se acercó y puso una mano en mi hombro. «Tranquila,
Asentí, pero las lágrimas comenzaron a brotar. Me ayudó a sentarme en el sofá y me trajo un vaso de agua. Lo bebí con manos temblorosas. No te preocupes, dijo Alejandro. Si vuelve, llamaremos a la policía. No dejaré que te moleste. Le di las gracias. Esa tarde, cuando mis hermanos llegaron de la escuela, no les conté nada. No quería asustarlos, pero María se dio cuenta. Hermana, ¿pasó algo? Le dije que no era nada, pero me miró con desconfianza, aunque no insistió. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo de que mi madre volviera, de que les hiciera algo a mis hermanos. No podía creer que nos hubiera seguido hasta México. A la mañana siguiente, Alejandro me dijo, ya hablé con la administración del edificio. Les di instrucciones de no dejarla entrar. Le agradecí. Durante varios días viví con ansiedad, pero mi madre no volvió a aparecer. Seguramente, el traficante se enojó al no recibir el dinero. Pensé que tal vez había regresado a Bolivia, pero no era el final. Era el comienzo de los movimientos del propio traficante. Después de ese incidente, algo cambió. La forma en que Alejandro me trataba. Empezó a preocuparse más por mí, a preguntarme con más frecuencia si estaba bien, si tenía miedo. Una noche, me dijo, Isabel, olvida esa idea de mudarte. ¿Por qué? Pregunté, sorprendida. Ahora no es seguro, dijo con seriedad. Esa gente podría volver. Estás más segura aquí. Pero no puedo seguir siendo una carga. No eres una carga, me interrumpió. Tú y tus hermanos son mi familia, y es normal que la familia viva junta. La palabra familia me llegó al corazón. Gracias, le dije. Él asintió con una sonrisa. Esa noche, pensé. Alejandro me había llamado su familia, pero era un amor familiar, no el amor entre un hombre y una mujer. Aún así, estaba bien, mientras pudiera estar a su lado. Pasaron 2 semanas, y sucedió lo que más temía. Un día, al volver a casa después de mi trabajo, bajé del metro en la estación cercana. Mientras caminaba, alguien me llamó. Isabel. Me di la vuelta. Era un hombre desconocido. No, no era desconocido. Era el traficante de La Paz, el que le había dado el dinero a mi madre, el que intentó comprarme por $2,000. Me congelé. Se acercó. Hola de nuevo. ¿Cómo has estado? Retrocedí. ¿Cómo llegaste aquí? Sí, Hugh. Tu mamá vino a México, ¿recuerdas? Fui yo quien le dio la dirección. Vine a comprobar las cosas por mí mismo. Estaba aterrorizada. Intenté huir, pero me agarró del brazo. Oye, por tu culpa perdí mucho dinero. Mandé a tu mamá y volvió con las manos vacías. Ahora tendré que encargarme yo mismo. Necesito que me compenses por las pérdidas. Suélteme, grité. Voy a llamar a la policía. La gente a nuestro alrededor empezó a mirar. El traficante soltó una maldición y me soltó el brazo. Pero antes de irse, me amenazó. Ten cuidado, sé a qué escuela van tus hermanos. La próxima vez, iré por ellos. Y desapareció. Me quedé allí, temblando. No sentía las piernas. Apenas pude caminar hasta casa. Cuando llegué, Alejandro ya estaba allí. Al ver mi cara, se alarmó. ¿Qué pasó? Le conté todo. Que me encontré con el traficante, que me amenazó, que mis hermanos estaban en peligro. El rostro de Alejandro se endureció. Actuó de inmediato. Llamó a la policía. También llamó a la escuela de los niños para advertirles, para decirles que tuvieran cuidado y que no se fueran con extraños. Esa noche, Alejandro tocó la puerta de mi cuarto. ¿Puedes salir un momento? Salí. Tenía una expresión muy seria. Isabel, quiero proponerte algo. Asentí. Casémonos de verdad, dijo. Legalmente, de forma que sea irrefutable. Así esa gente no podrá tocarte, y yo podré protegerte. ¿Casarnos de verdad? Pregunté, atónita. Pero tú no. Lo sé, me interrumpió. Sé que no estoy enamorado de ti, pero quiero protegerte. Quiero protegerlos a ti y a tus hermanos. Y para eso, necesitamos ser una familia legalmente sólida. Estaba confundida. Claro,
No tienes que sentirte presionada, añadió. Seguiremos durmiendo en cuartos separados, cada uno con su vida. Solo seremos un matrimonio perfecto en el papel. Lo pensé, un matrimonio sin amor, pero si podía proteger a mis hermanos. Sí, respondí. Hagámoslo. Alejandro pareció aliviado. Al día siguiente, fuimos al registro civil y formalizamos nuestro matrimonio con todos los procedimientos legales. Aunque ya estábamos casados en papel, esta vez lo hicimos de verdad. De camino a casa, Alejandro dijo, «Ahora estarás a salvo». Le di las gracias, pero por dentro me sentía un torbellino. Era la esposa de Alejandro, pero no una esposa de verdad. Un matrimonio por protección, no por amor. Aún así, estaba bien. Mientras pudiera estar a su lado, me prometí a mí misma que algún día ganaría su corazón, que conseguiría su amor verdadero, y hasta entonces esperaría. Después de la boda real, nuestra vida diaria no cambió mucho. Seguíamos en habitaciones separadas, cada uno con su espacio. Pero hubo pequeños cambios. Alejandro pasaba más tiempo en casa, cenaba con nosotros casi todas las noches. Mis hermanos, que antes lo llamaban por su nombre, empezaron a decirle «papá». La primera vez que Juan lo hizo por error, Alejandro no se molestó. Al contrario, pareció contento. Una noche, cenando los cuatro, María dijo, «Oye, Ale, hoy me dieron un premio en la escuela». Los ojos de Alejandro brillaron. «¿En serio? ¿Qué premio?». María respondió con orgullo. «El primer lugar de toda la generación». Alejandro aplaudió. «Eso es increíble. ¿Qué quieres de premio?». María sonrió. «Quiero que papá nos cocine carne asada». Alejandro sonrió y prometió. «Este fin de semana se las preparo». Miré la escena con una sonrisa. Alejandro era un padre maravilloso. Quería a mis hermanos de verdad. Llegó el fin de semana y, como prometió, Alejandro preparó la carne asada. Mis hermanos, emocionados, lo ayudaron. Yo también cociné con ellos. Los cuatro, juntos en la cocina, parecíamos una familia de verdad. La comida estuvo deliciosa. Mis hermanos comían con caras de felicidad. Juan dijo, «Papá, ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». Alejandro sonrió con calidez. «Claro que sí, somos una familia de verdad». Juan asintió, satisfecho. En ese momento, me di cuenta. Alejandro veía a mis hermanos como a sus propios hijos. Ya no era una relación de conveniencia. Pero, ¿y yo? ¿Qué pensaba Alejandro de mí? Después de comer, los niños se fueron a sus cuartos. Yo lavaba los platos y Alejandro me ayudó. Mientras lo hacíamos, dijo, «Tus hermanos han crecido muy bien. María es tan estudiosa y Juan es tan alegre y sano». Sonreí. «Es gracias a ti», él negó. «Es porque tú los has criado bien. Yo solo he ayudado un poco». «No es verdad», le dije. «Sin ti, no habríamos llegado hasta aquí». Se quedó en silencio un momento. Luego, en voz baja, dijo, «Isabel, ¿eres feliz?». Lo miré, sorprendida. Su expresión era seria. «¿Eres feliz viviendo aquí? ¿No te arrepientes?». «Soy feliz», respondí. «Nunca me he arrepentido, ni una sola vez». Pareció aliviado. «Qué bueno». Y añadió, «Yo también soy feliz de tenerlos a ustedes, Isabel. Cuando vivía solo, me sentía muy solo. Ahora, me emociona volver a casa». Mi corazón latió con fuerza. «Nunca supe lo maravilloso que era tener una familia», continuó. «Gracias por haber venido, Isabel». «Yo también te agradezco», le dije. «Gracias por habernos aceptado». Nos miramos por un instante. En ese momento, sentí que algo había cambiado. La mirada de Alejandro era diferente. Más cálida, más profunda. Pero enseguida, desvió la vista. «Ya terminamos de lavar. Voy a trabajar un poco». Y se fue a su estudio. Me quedé sola en la cocina. El corazón me latía desbocado. ¿Qué significó esa mirada? Los días pasaron, y Alejandro fue cambiando poco a poco. La forma en que me miraba, en que me hablaba, sus gestos, todo, cambiaba sutilmente. Un día, me resfrié.
Me sentía tan mal que no pude ir a mis clases y me quedé en cama. Alejandro canceló sus reuniones y se quedó en casa para cuidarme. Me trajo medicinas y me preparó caldo de pollo. Cuando me tocó la frente para ver si tenía fiebre, su mano se sintió increíblemente cálida. «Estoy bien», le dije. «Ve a trabajar». Él negó con la cabeza. «El trabajo puede esperar. Tú eres más importante». Casi se me salen las lágrimas al oír eso. Se quedó a mi lado todo el día, trayéndome agua, recordándome mis medicinas, arropándome. Por la noche, la fiebre bajó. Me sentía mucho mejor. Alejandro se veía aliviado. «Qué bueno». Le di las gracias. Él sonrió y dijo que era lo normal. Esa noche, durmió afuera de mi cuarto, en el sofá de la sala, por si algo pasaba. Por la mañana, cuando salí, lo vi dormido, en una postura incómoda. Le dolería el cuello. Le traje una cobija y lo tapé, y pensé, Alejandro está cambiando. Ha empezado a verme con otros ojos. Pero no estaba segura. Podría ser solo mi imaginación. Pocos días después, hubo una cena de la empresa de Alejandro. Era un evento familiar. Me pidió que fuera con los niños. Dudé. Todavía me sentía extraña en eventos sociales, pero como él me lo pidió, acepté. El lugar era un restaurante de lujo. Estaban los empleados de Alejandro con sus familias. La gente se sorprendió al verme. Parecían asombrados de que la esposa de Alejandro fuera tan joven y bonita. Alguien preguntó, «Vaya, se llevan bastantes años, ¿no?» Alejandro sonrió. «Sí, 20 años, pero no es ningún problema», y me tomó de la mano. Lo miré, sorprendida. Me tomó la mano con total naturalidad. Era la primera vez que lo hacía en público. Me puse roja. A él no pareció importarle, y siguió conversando. Durante toda la cena, no me soltó la mano. Su tacto era cálido y me hacía sentir segura. De regreso a casa en el coche, los niños se durmieron. Solo quedábamos nosotros dos despiertos. Con cuidado le pregunté, «Alejandro, ¿por qué me tomaste de la mano?» Se quedó en silencio un momento. «Para que la gente viera que somos un matrimonio», respondió. «Ah, era por eso». Me sentí un poco decepcionada. Pero entonces, añadió, «¿Y por qué quería hacerlo?» El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué quería hacerlo? No respondió. Se concentró en conducir. Llegamos a casa. Acostamos a los niños. Nos quedamos solos en la sala. Me armé de valor y le pregunté. Dudó un instante, y luego asintió. «¿Por qué?», pregunté. «No lo sé», respondió. «Es solo que últimamente no dejo de pensar en ti, Isabel». Mi corazón latía con fuerza. «Antes te veía como a una hermana pequeña», continuó. «Alguien a quien tenía que ayudar, pero últimamente te veo diferente». «¿Diferente?». Con voz vacilante, dijo. «Te veo, como a una mujer». Sentí que me quedaba sin aire. «Cuando sonríes, cuando cocinas, cuando cuidas a los niños, no puedo evitar mirarte», confesó. «No sé qué es esto». Con voz temblorosa le dije. «¿No será amor?». Me miró. «Tal vez sí», dijo. «Tal vez me he enamorado de ti, Isabel». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Eran las palabras que había esperado escuchar durante más de un año. «¿Por qué lloras?», preguntó, alarmado. «¿Dije algo malo?». Negué con la cabeza. «No, es que estoy muy feliz». Me miró, incrédulo. «¿Feliz?». Sonreí y le confesé. «Yo también te amo, Alejandro. Te he amado desde hace mucho tiempo». Su rostro era de total incredulidad. «¿De verdad? ¿A un viejo como yo?». Sonreí. «La edad no importa. Eres el hombre más increíble que he conocido». Se acercó lentamente y tomó mis manos. Esta vez no era para aparentar, era porque de verdad quería hacerlo. «Isabel», dijo, «¿podemos empezar de verdad ahora? Como un verdadero matrimonio». Asentí. «Sí, por supuesto». Me abrazó. Su abrazo era cálido. Era feliz. Era el momento que había esperado durante más de un año. A partir de ahí, todo cambió. Alejandro ya no durmió más en su cuarto. Se mudó al mío. Por supuesto, fue un proceso lento y cuidadoso. Necesitábamos tiempo para acostumbrarnos.
despertar y tener a Alejandro a mi lado. Al principio era extraño, pero poco a poco se volvió normal. El calor de su cuerpo, su respiración tranquila, todo me hacía sentir en paz. Mis hermanos también se dieron cuenta. Una mañana, María me dijo sonriendo: «Hermana, te ves muy feliz últimamente». Sonreí de vuelta. «¿Se me nota?». Ella asintió. «Sí, y a papá también. Me alegra que las cosas entre ustedes vayan bien». Juan también comentó: «Ahora sí parecemos una familia de verdad». Los abracé. «Somos una familia de verdad», les dije. El negocio de Alejandro siguió creciendo. Su empresa de baterías se expandió y recibió ofertas de inversión. Pero él no se dedicó solo a trabajar. Valoraba el tiempo en familia. Cada fin de semana salíamos juntos. Íbamos a parques de diversiones, al cine, a comer. Los momentos en los que reíamos y hablábamos juntos eran mi felicidad. Un fin de semana, Alejandro propuso: «¿Vamos de viaje a Cancún?». Mis hermanos gritaron de emoción. Yo también estaba feliz. Sería nuestro primer viaje familiar desde que dejamos Bolivia. Compramos los boletos para la semana siguiente. Los 4 fuimos a Cancún. El lugar era hermoso. El mar, el cielo, la brisa, todo era pacífico. Completamente diferente a las áridas tierras altas de La Paz. Jugamos en la playa. Juan, que nunca había visto el mar, gritaba de alegría. María recogía conchas. Alejandro nos tomaba fotos. Mirando las olas, pensé: hace 2 años, esto habría sido impensable. La pobre vendedora de fruta de La Paz, de viaje en México con la persona que amaba. Alejandro se sentó a mi lado. «¿En qué piensas?». Sonreí. «En lo feliz que soy». Me tomó de la mano. «Yo también. Y es gracias a ti, Isabel». Negué con la cabeza. «Es gracias a ti». Nos miramos y sonreímos. Esa noche, en el hotel, después de que los niños se durmieron, salimos al balcón. Se veía el mar. La luz de la luna brillaba sobre las olas. «Isabel, tengo que confesarte algo», dijo Alejandro. Lo miré. «Desde el primer momento en que te vi, sentí una conexión contigo. De verdad». Asintió. «Eras hermosa, inteligente, pero por la edad no quise aceptar lo que sentía. Pensé que era una locura enamorarme de una chica 20 años menor». Escuché en silencio. «Durante los 3 meses que trabajamos juntos en Bolivia, me gustaste cada vez más», continuó. «Cuando sonreías, cuando trabajabas tan duro, cuando resolvías problemas con tanta inteligencia, no podía dejar de mirarte. Por eso, cuando tu madre intentó venderte, no pude soportarlo. Los $4,000 no me importaron. Solo quería protegerte». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me las secó con la mano. «Incluso después de traerte a México, oculté mis sentimientos. No quería presionarte. Quería ser solo la persona que te ayudaba, pero no pude aguantarlo más. Verte en casa, sonriendo, cocinando, cuidando a tus hermanos. Me enamoré cada vez más». «Yo también te quise desde hace mucho», le dije, «pero pensé que no me veías como mujer, así que intenté rendirme». Alejandro sonrió. «Qué tontos fuimos los dos». Sonreí y asentí. Me abrazó. «Te amo, Isabel». «Yo también te amo, Alejandro», respondí. Nos quedamos abrazados así por mucho tiempo. Al volver del viaje, nuestra vida fue aún más feliz. Alejandro me despedía con un beso por las mañanas y me recibía con un abrazo por las noches. Preparábamos la cena juntos, veíamos películas. Mis hermanos también se veían felices, creciendo en un ambiente estable. María entró a la preparatoria y Juan se convirtió en un gran futbolista. Un día, Alejandro me propuso: «Prepárate para la universidad». «¿La universidad?», pregunté, sorprendida. Asintió. «Eres muy inteligente, Isabel. Si estudias, podrás lograr mucho más. Yo te ayudaré». Dudé. «Pero la casa, los niños». Sonrió. «Para eso estoy yo. Y tus hermanos ya están grandes. Cumple tu sueño, Isabel». Le di las gracias. Y así, comencé a prepararme para la universidad. Hice el examen de admisión y obtuve una buena calificación. Apliqué a través de un programa especial para extranjeros. Meses después,
Recibí la carta de aceptación. Había entrado a la carrera de administración en una de las mejores universidades de la Ciudad de México. Lloré de alegría. Alejandro y mis hermanos me felicitaron. El día de la ceremonia de bienvenida, vinieron conmigo. Tomamos muchas fotos. Pensé, yo, la que vendía fruta en La Paz, ahora entrando a una universidad en México. Parecía un sueño. La vida universitaria era ajetreada pero emocionante. Estudié mucho y hice amigos. Alejandro siempre me apoyó. Durante los exámenes, me preparaba algo de cenar y, cuando hacía tareas, trabajaba en silencio a mi lado. Pasó otro año. Ya estaba en mi segundo año de carrera. Mis calificaciones eran buenas y hasta conseguí una beca. Una noche, Alejandro preparó una cena especial con velas y vino. ¿Qué celebramos?, le pregunté. Sonrió. Hoy se cumplen 3 años desde que nos conocimos. Ah, era cierto. Lo había olvidado. Hace 3 años, cuando te vi por primera vez en ese mercado de La Paz, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, dijo. Yo tampoco. Me tomó de la mano. Isabel, gracias. Gracias por llegar a mi vida. Sonreí. Yo te agradezco más a ti, por haberme salvado. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. El corazón me dio un vuelco. La abrió. Dentro había un anillo, un hermoso anillo de diamantes. Legalmente ya estamos casados, pero nunca te pedí matrimonio como se debe, dijo. Isabel, te lo pregunto una vez más, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Llorando, respondí, sí, quiero pasar toda mi vida contigo. Me puso el anillo en el dedo. Me quedaba perfecto. Nos besamos. Era feliz, inmensamente feliz. En ese momento, mis hermanos salieron de su cuarto y aplaudieron. Resulta que Alejandro les había contado su plan y estaban esperando la señal. Nos abrazamos los 4. Éramos una familia de verdad, no de sangre, sino unida por el corazón. Recordé esa noche de desesperación en La Paz, el día en que casi fui vendida, el día en que Alejandro me salvó. Si no lo hubiera conocido, ¿qué habría sido de mí? No quería ni imaginarlo. Gracias a él tuve una nueva vida. Mis hermanos crecieron felices y encontré el amor. La diferencia de edad, de nacionalidad, todo era diferente, pero nos amábamos. Y eso era suficiente. Pasó otro año. Ya estaba en mi 3er año de universidad. Me encantaba mi carrera y ya sabía a qué quería dedicarme: al comercio internacional. Hablar español e inglés era una gran ventaja. María estaba en su último año de preparatoria, preparándose para la universidad. Sus calificaciones eran excelentes. Juan, en la secundaria, era el capitán del equipo de fútbol. La empresa de Alejandro seguía creciendo. Su tecnología de baterías fue reconocida y firmó contratos con grandes corporaciones. Estaba ocupado, pero feliz. Llegó la primavera. Un sábado por la tarde, Alejandro propuso ir a un parque grande, a Chapultepec. Acepté encantada. Mis hermanos tenían planes con sus amigos, así que fuimos solo nosotros 2. El parque estaba lleno de gente. Los jacarandas estaban en plena floración, tiñendo el paisaje de morado. Caminamos de la mano, en un silencio cómodo. Después de un rato, nos sentamos en una banca a mirar el lago. Me acuerdo de hace 4 años, dijo. ¿Hace 4 años? Asintió. El día que te vi por primera vez en La Paz, tu imagen vendiendo fruta en el mercado, todavía la recuerdo claramente. Yo también lo recuerdo. Fue el primer hombre mexicano que vi en mi vida. Sonrió. Y te hablé en un español todo raro. ¡Qué vergüenza! Le apreté la mano. Te veías muy tierno, esforzándote por hablar bien. Me miró. Desde ese momento me sentí atraído por ti. Eras bonita, inteligente, pero no podía expresarlo. ¿Por qué? ¿Por la edad? Sí. Y porque no estaba seguro de poder protegerte. Le apreté la mano con más fuerza. Me protegiste, y lo sigues haciendo. Sonrió. Isabel, quiero decirte algo. Lo miré. Con seriedad, dijo, quiero que tengamos una boda de verdad. Me sorprendí. ¿Una boda? Pero si ya estamos, negó con la cabeza.
Legalmente sí, pero nunca hemos tenido una ceremonia. Quiero verte con un vestido de novia. Quiero hacer nuestros votos frente a la gente. Sentí un calor en el pecho. Y también quiero ir a Bolivia, continuó. Quiero ir a tu ciudad, a visitar la tumba de tu padre y presentar mis respetos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, le dije. A mi papá le encantaría. Me abrazó. Los pétalos de jacaranda caían sobre nosotros. 3 meses después, celebramos una pequeña boda. Vinieron los amigos de Alejandro, sus colegas, mis amigos de la universidad. No eran muchos, pero fue una ceremonia muy cálida. Usé un vestido blanco. María me ayudó a maquillarme. Al verme en el espejo, no podía creerlo. Yo, la que vendía fruta en La Paz, con este vestido tan hermoso. Entré a la ceremonia. Alejandro me esperaba en la entrada, guapísimo en su esmoquín. Me tomó de la mano y caminamos juntos mientras mis hermanos arrojaban pétalos de flores. Nos paramos frente al juez. Hicimos nuestros votos. Prometo amar y proteger a Isabel por el resto de mi vida, dijo Alejandro. Prometo amar y acompañar a Alejandro por el resto de mi vida, dije yo. Intercambiamos anillos, nos besamos. La gente aplaudió. Era feliz, tan feliz. En la recepción, Alejandro dio un discurso. Quiero agradecer a Isabel por convertirse hoy en mi esposa. Hace 4 años, cuando la conocí en Bolivia, nunca imaginé cuánto cambiaría mi vida. Isabel me dio una familia, me enseñó a amar. Me hace sentir cada día el hombre más afortunado del mundo. Nos llevamos 20 años, pero eso no importa. Lo único que importa es que mi amor por ella es sincero. La gente aplaudió. Yo reía y lloraba al mismo tiempo. Después de la boda, nos fuimos de luna de miel. Mis hermanos se quedaron con un amigo de Alejandro. El destino, Bolivia. Volvía a La Paz después de 4 años. Al bajar del avión, la sensación fue extraña. El aire frío de las alturas me golpeó la cara. Me faltaba el aire. Necesitaba tiempo para adaptarme de nuevo. Fuimos al mercado, al lugar donde vendía fruta. El puesto ahora lo tenía otra persona, una mujer joven que, como yo, parecía pobre. Le compré mucha fruta. Me dio las gracias con una sonrisa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Alejandro. Es una sensación extraña. Hace 4 años, yo estaba ahí. Me tomó de la mano. Ahora tienes otra vida. Asentí. Sí, ahora es otra vida. Al día siguiente, fuimos a la tumba de mi padre en el pequeño cementerio de una iglesia. Me arrodillé. Papá, ya volví. ¿Estás bien? Alejandro se arrodilló a mi lado. Suegro, es un placer conocerlo. Soy Alejandro Torres, el esposo de Isabel. Le conté a mi padre. Papá, soy feliz. Conocí a un buen hombre. María y Juan están creciendo bien. No te preocupes. Sopló el viento, como si mi padre me estuviera escuchando. Alejandro dijo, suegro, le juro que amaré y protegeré a Isabel toda mi vida, y criaré a María y a Juan para que sean personas de bien. Se lo prometo. Lloré. Después de un rato, nos levantamos. Alejandro me secó las lágrimas. Pasamos unos días en La Paz. Fuimos a la escuela a la que asistí, al parque al que iba con mi padre. Pasamos por mi antigua casa. La vimos desde lejos. No quise entrar. Tenía miedo de encontrar a mi madre. Pero Alejandro dijo, tranquila, estoy contigo. Nos acercamos. La casa seguía igual de vieja y deteriorada. Tocamos la puerta. Nadie respondió. Un vecino nos dijo que mi madre se había mudado hace 2 años. Sentí un gran alivio. Una semana después, regresamos a México. Mis hermanos nos esperaban en el aeropuerto. Corrieron hacia nosotros. Hermana, qué bueno que volviste. Los abracé. Sí, ya estamos aquí. Alejandro también los abrazó. Papá, te extrañamos. Regresamos a nuestra casa. Esa noche, cenamos los 4 juntos. Les contamos sobre Bolivia. Escucharon con interés. Después de cenar, los niños se fueron a sus cuartos. Nos quedamos solos en la sala. Isabel, ¿eres feliz?, me preguntó Alejandro. Sonreí. Sí, muy feliz. Me abrazó. Yo también.
Gracias por haber llegado a mi vida, Isabel. Lo abracé de vuelta. Yo te agradezco más a ti, por haberme salvado, por amarme. Nos quedamos abrazados así por mucho tiempo. Afuera, la noche de la Ciudad de México brillaba. Pensé en la vendedora de fruta de hace 4 años, la que casi fue vendida, la que estaba desesperada. Quería decirle a esa chica que pronto todo estaría bien, que conocería a una persona maravillosa, que sería feliz. La diferencia de edad no importaba. La nacionalidad tampoco. Había amor, había sinceridad, había un deseo de cuidarnos mutuamente. Y eso era suficiente. Te amo, dijo Alejandro. Yo también te amo, respondí. Nuestra historia continuará. Seguiremos riendo, llorando y envejeciendo juntos. Y siempre nos amaremos. Esa es nuestra promesa. Una promesa para toda la vida. Esta es la historia que tengo para contarles. Gracias por escuchar y acompañarme. Si la historia de hoy les ha llegado al corazón, por favor, suscríbanse al canal y denle like. Cada clic nos ayuda enormemente a seguir creando contenido. Estamos buscando historias de experiencias reales. Si tu historia es seleccionada, recibirás una tarjeta de regalo. Muchas gracias. Volveremos pronto con más historias.